¿Alguna vez has tenido esa sensación, esa punzada en el fondo de tu mente de que las cosas que ves en las noticias, los grandes movimientos económicos, las crisis que surgen aparentemente de la nada, no son del todo espontáneas? Como si hubiera una mano invisible, un titiritero maestro moviendo los hilos detrás del escenario del mundo? Si es así, no estás solo. Millones de personas sienten lo mismo. Y hoy, vamos a tirar de una de esas cortinas, una muy pesada, muy opaca, detrás de la cual se reúne un grupo de personas tan influyentes que sus conversaciones privadas podrían estar definiendo tu futuro. El futuro de tus hijos, el futuro de la próxima década. Hablamos, por supuesto, del Club Bilderberg. ¿Qué es Bilderberg? Para algunos, es simplemente una reunión anual de personas importantes, líderes políticos, titanes de la industria, genios de las finanzas, académicos de renombre y algunas figuras de los medios de comunicación. Se juntan en un hotel de lujo, bajo estrictas medidas de seguridad, durante 3 o 4 días, para discutir. Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. La versión oficial es que es un foro informal, un espacio para un diálogo abierto y sin ataduras sobre los grandes temas que preocupan al mundo. Un lugar donde pueden hablar libremente, sin la presión de las cámaras o la obligación de llegar a acuerdos formales. Suena casi benigno, ¿verdad? Una especie de retiro intelectual para la élite global. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay más, mucho más, de lo que se ve a simple vista? ¿Qué pasa si esa simple lista de invitados es, en realidad, la convocatoria a una especie de consejo de guerra no declarado, donde se trazan las estrategias que luego veremos desplegarse en el escenario mundial? Imagina por un momento. Estás en una habitación. A tu derecha, el CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del planeta, esa que decide qué información ves y cuál no. A tu izquierda, un primer ministro o un presidente de una nación poderosa, con capacidad para enviar ejércitos o cambiar leyes que afectan a millones. Enfrente, el director de un banco central que puede decidir el valor de tu dinero con una sola firma. Y junto a él, un general de 4 estrellas, un experto en inteligencia, un magnate de los medios que moldea la opinión pública. Todos ellos, hablando a puerta cerrada. Sin actas públicas. Sin comunicados de prensa detallados. Solo un vago listado de temas generales que se discutirán. ¿Te sentirías cómodo sabiendo que estas conversaciones, que podrían impactar directamente tu vida, se mantienen en el más absoluto secreto? La historia del Club Bilderberg comienza en 1954, en el Hotel de Bilderberg, en Oosterbeek, Países Bajos. De ahí su nombre. La idea original, promovida por figuras como el príncipe Bernardo de los Países Bajos y el político polaco exiliado Josef Ratzinger, era fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte, en plena Guerra Fría. Se buscaba crear un entendimiento mutuo, fortalecer la Alianza Atlántica frente a la amenaza soviética. En sus inicios, quizás fue eso, una herramienta para construir puentes en un mundo bipolar. Pero el mundo ha cambiado drásticamente desde entonces. La Unión Soviética colapsó. China emergió como una superpotencia. Internet revolucionó la comunicación y la economía. ¿Y Bilderberg? Bilderberg siguió reuniéndose. Año tras año. Con una discreción que roza el secretismo absoluto. Los defensores de Bilderberg, y a veces algunos de sus propios asistentes cuando se les pregunta, lo cual es raro, porque la regla de Chatham House impera, lo que significa que pueden usar la información recibida, pero no revelar la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante, argumentan que esta confidencialidad es precisamente lo que permite una discusión honesta. Dicen que si supieran que sus palabras van a ser citadas, o que las cámaras están grabando, se ceñirían a los discursos oficiales, a la retórica vacía. Pero en la intimidad de Bilderberg, pueden ser francos, pueden explorar ideas controvertidas, pueden disentir sin temor a represalias políticas o mediáticas. Suena lógico, ¿no? Como una lluvia de ideas de alto nivel. Pero aquí es donde la lógica empieza a encontrar algunos baches. Si es solo una charla informal, ¿por qué la seguridad es tan extrema? Hablamos de cordones policiales, a veces militares, cierre de espacio aéreo, hoteles completamente blindados y aislados del mundo exterior. Si solo están compartiendo ideas, ¿por qué tanto misterio?
¿Por qué no se publican transcripciones, aunque sean anónimas, de las conclusiones o de las líneas de pensamiento generales que surgen de estas reuniones? Si se discuten temas como la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la estabilidad financiera global, el cambio climático, no tenemos derecho el resto de los mortales, los que vamos a sufrir o a beneficiarnos de esas tendencias, a saber qué piensan quienes tienen el poder de influir en ellas? Pensemos en la lista de invitados. No es una lista cualquiera. No es como si tú o yo pudiéramos solicitar asistir. Son elegidos a dedo por un comité directivo, cuya composición también es bastante opaca. Siempre encontramos a los directores ejecutivos de las grandes petroleras, de los gigantes farmacéuticos, de los bancos de inversión que manejan billones de dólares. Encontramos a secretarios generales de la OTAN, a presidentes de la Comisión Europea, a ministros de Finanzas y Asuntos Exteriores de los países del G7. A directores de la CIA, del MI6. A dueños de los principales periódicos y cadenas de televisión del mundo. ¿De verdad creemos que estas personas, cuyo trabajo diario consiste en tomar decisiones que afectan al planeta entero, se reúnen solo para una charla amigable y sin consecuencias? Consideremos la influencia. No se trata de que en Bilderberg se firmen tratados o se emitan órdenes directas como si fuera un gobierno mundial en la sombra. No funciona así, o al menos, no hay pruebas de que funcione así de manera tan burda. La influencia es más sutil, pero quizás mucho más poderosa. Se llama creación de consenso. Imagina que eres un político recién elegido, lleno de ideas idealistas. Llegas a Bilderberg. Te sientas con banqueros que te explican cómo funciona realmente el mundo. Te reúnes con expertos en energía que te detallan las necesidades inevitables de la industria. Conversas con estrategas militares que te pintan un panorama de amenazas que solo ellos pueden manejar. Durante 3 días, estás inmerso en una burbuja de pensamiento muy particular, muy homogénea en sus fundamentos, aunque puedan discutir los detalles. Sales de allí, no con órdenes, pero sí con una perspectiva moldeada. Con la sensación de que ciertas políticas son inevitables, necesarias o las únicas realistas. Piénsalo de esta manera: si juntas a las 100 o 150 personas más influyentes del mundo occidental en una sala durante 3 días, y discuten sobre la dirección que debe tomar el mundo, ¿no es lógico pensar que las ideas que allí se solidifican, los consensos que allí se forjan, acabarán filtrándose en las políticas reales, en las decisiones empresariales, en las narrativas mediáticas? No es una conspiración en el sentido clásico de un grupo de villanos retorciéndose los bigotes en una habitación oscura. Es más bien la consecuencia natural de que la élite hable con la élite, refuerce sus propias percepciones y coordine, aunque sea informalmente, sus acciones futuras. Y aquí es donde entramos en el terreno de la agenda oculta. No una agenda escrita en piedra, sino una serie de entendimientos, de direcciones preferidas. Muchos investigadores y periodistas que han seguido a Bilderberg durante décadas, como Daniel Stulin o Jim Tucker, ya fallecido, han señalado patrones interesantes. Han afirmado, a veces con fuentes internas anónimas, que en Bilderberg se han anticipado o impulsado ciertos acontecimientos. Por ejemplo, se dice que la creación del euro fue un tema largamente discutido en Bilderberg años antes de que se convirtiera en una realidad política. Se habla de que se han elegido futuros presidentes o primeros ministros en esas reuniones, no de forma oficial, claro, sino que se ha dado el visto bueno a ciertos candidatos. Se les ha presentado en sociedad ante la élite global. Bill Clinton, por ejemplo, asistió a Bilderberg en 1991, siendo un gobernador relativamente desconocido de Arkansas, justo antes de lanzar su exitosa campaña presidencial. Tony Blair también fue un invitado antes de convertirse en primer ministro del Reino Unido. ¿Coincidencias? Quizás. Pero son coincidencias que se repiten con una frecuencia que invita a la reflexión. Pensemos en los temas que suelen tratar, según las escuetas notas de prensa que a veces publican. El futuro de la inteligencia artificial, los desafíos de Rusia, China, la seguridad energética, el crecimiento económico global, populismo y globalización. Estos no son temas menores. Son los grandes ejes que definirán nuestro mundo en los próximos años, en la próxima década. Si un grupo selecto de personas está discutiendo estos temas y llegando a conclusiones comunes, ¿no están, de facto, estableciendo una agenda?
Una agenda que luego se implementará a través de los gobiernos, las corporaciones y las instituciones financieras que ellos mismos dirigen o en las que tienen una influencia considerable. Tomemos la inteligencia artificial, por ejemplo. Es una tecnología con un potencial transformador inmenso, tanto para bien como para mal. Puede curar enfermedades, resolver problemas complejos, pero también puede eliminar millones de empleos, crear nuevas formas de vigilancia y control, e incluso, en un futuro más lejano, suponer un riesgo existencial. ¿Quiénes están decidiendo las líneas rojas éticas, las regulaciones, la dirección de la investigación? Si los CEOs de las grandes tecnológicas que la desarrollan, junto con los políticos que deberían regularla y los banqueros que la financian, están discutiendo esto en secreto, ¿no es preocupante? ¿No deberían estas discusiones ser públicas, transparentes, con participación de la sociedad civil, de expertos independientes, de filósofos, de sociólogos? O pensemos en la economía. Cuando los directores de los bancos centrales, los ministros de finanzas y los grandes inversores se reúnen, ¿de qué hablan? ¿De cómo asegurar que la riqueza se distribuya de manera más equitativa? ¿O de cómo mantener la estabilidad del sistema financiero actual, un sistema que, para muchos, ha demostrado ser profundamente desigual y propenso a crisis que pagan los ciudadanos de a pie mientras los responsables se van de rositas? Si se decide, por ejemplo, que la inflación es el mayor enemigo y que hay que subir los tipos de interés drásticamente, esa decisión, tomada en un círculo cerrado, tiene consecuencias directas en tu hipoteca, en el precio de los alimentos, en la capacidad de tu empresa para sobrevivir. La palabra conspiración asusta a mucha gente. Nos hace pensar en teorías descabelladas, en gente con sombreros de papel de aluminio. Y es cierto que alrededor de Bilderberg han surgido muchas especulaciones que rozan la fantasía. Pero no necesitamos recurrir a lo exótico para sentir una profunda inquietud. No se trata de si son reptilianos o adoradores de alguna deidad extraña, como algunos sugieren en los rincones más oscuros de Internet. Se trata de poder. De concentración de poder. De falta de transparencia y de rendición de cuentas. Lord Acton, un historiador y político británico del siglo XIX, dijo una frase célebre: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando tienes a un grupo de personas que, combinadas, controlan una porción desproporcionada de la riqueza mundial, de la capacidad militar, de la información que consumimos, y se reúnen en secreto para discutir el futuro del planeta, incluso con las mejores intenciones, el potencial para el abuso, para el sesgo, para la creación de políticas que beneficien a unos pocos a expensas de la mayoría, es enorme. Imagina que tú y tus vecinos más cercanos os reunís en secreto para decidir las normas de vuestro barrio. Decidís qué árboles se pueden plantar, qué color pueden tener las casas, a qué hora se debe apagar la música. Y lo hacéis sin consultar al resto de los vecinos, sin informarles de vuestras deliberaciones. Aunque vuestras intenciones sean buenas, ¿cómo crees que se sentirían los demás? Excluidos, seguramente. Sospechosos, probablemente. Y con razón. Porque las decisiones que afectan a una comunidad deben tomarse con la participación o, al menos, con el conocimiento de esa comunidad. Y el mundo es nuestra comunidad. Lo que Bilderberg representa, en el fondo, es la antítesis de la democracia. La democracia se basa en la transparencia, en la participación, en la rendición de cuentas. Bilderberg es opacidad, exclusión y ausencia de responsabilidad ante el público. Sus miembros son responsables ante sus accionistas, ante sus partidos políticos, ante sus cadenas de mando militares, pero como colectivo, ante quien rinden cuentas por las ideas y consensos que allí se generan. Ante nadie. Ahora, llevemos esto a la próxima década. Estamos en un punto de inflexión en la historia humana. La crisis climática amenaza nuestra propia supervivencia. La inteligencia artificial está a punto de remodelar todos los aspectos de nuestra vida. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias nos recuerdan a los peores momentos de la Guerra Fría. La desigualdad económica sigue creciendo, generando frustración y polarización. En este contexto, ¿quién queremos que esté trazando el rumbo? ¿Un grupo autoseleccionado de élites reunidas en secreto, o un proceso democrático global, abierto y participativo? La agenda oculta de Bilderberg, si existe, no es necesariamente un plan malévolo para dominar el mundo.
Podría ser, simplemente, la agenda de la clase dirigente global para mantener y expandir su propia posición, para gestionar el mundo de acuerdo con sus propios intereses y su propia visión. Una visión que, inevitablemente, estará sesgada por su propia experiencia, por su propia riqueza, por su propio poder. Una visión que podría no coincidir con la tuya, o con la mía, o con la de la mayoría de la población mundial. Pensemos en el concepto de capitalismo de las partes interesadas, Stakeholder Capitalism, un tema que ha ganado tracción en foros como el de Davos y, presumiblemente, en Bilderberg. Suena bien, ¿verdad? Las empresas no solo deben preocuparse por sus accionistas, sino por todos los interesados, empleados, clientes, la sociedad, el medio ambiente. Pero, ¿quién decide quiénes son esos interesados y cómo se equilibran sus necesidades? ¿Lo deciden los mismos CEOs y financieros que se benefician del sistema actual? ¿O es una forma de cooptar las críticas y mantener el control, dándole un rostro más amable al capitalismo global? Cuando vemos que ciertas narrativas empiezan a aparecer simultáneamente en los principales medios de comunicación, o que diferentes gobiernos adoptan políticas similares en un corto periodo de tiempo, es difícil no preguntarse si esas ideas fueron previamente socializadas y consensuadas en lugares como Bilderberg. No es que alguien envíe un memorándum diciendo todos deben publicar esto. Es que si los dueños de los medios, los políticos clave y los grandes empresarios ya han llegado a un entendimiento común sobre un tema, es natural que ese entendimiento se refleje en sus respectivas esferas de influencia. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental del título: ¿es Bilderberg una simple lista de invitados o la agenda oculta que marcará la próxima década? La respuesta, probablemente, es que es ambas cosas y ninguna al mismo tiempo, o más bien, que una cosa lleva a la otra. La lista de invitados es la herramienta. La reunión es el proceso. Y la agenda oculta es el resultado emergente de ese proceso, un conjunto de ideas, prioridades y direcciones que se internalizan y luego se implementan gradualmente, sin que la mayoría de nosotros seamos conscientes de su origen. No se trata de caer en la paranoia, sino de ejercer un escepticismo saludable. Cuando el poder se ejerce en la sombra, lejos del escrutinio público, es cuando más debemos estar alerta. Porque las decisiones que se toman en esas habitaciones alfombradas y lujosas, entre susurros y apretones de manos, pueden tener consecuencias sísmicas para todos nosotros. Pueden definir si tendremos un trabajo o no, si el aire que respiramos estará limpio o contaminado, si nuestros datos personales serán protegidos o explotados, si viviremos en paz o en conflicto. Considera el auge del transhumanismo y las tecnologías de mejora humana. ¿Se discuten en Bilderberg las implicaciones éticas y sociales de fusionar al hombre con la máquina? ¿Se debate quién tendrá acceso a estas tecnologías que podrían crear una nueva brecha entre una élite mejorada y una masa de naturales? Si es así, ¿con qué criterios? ¿Buscando el beneficio de la humanidad o el de aquellos que pueden costear y controlar estas transformaciones? Estas no son preguntas para ser respondidas en secreto. La próxima década verá la convergencia de múltiples crisis y múltiples revoluciones tecnológicas. La forma en que naveguemos estos desafíos determinará la calidad de vida de miles de millones de personas y el futuro mismo del planeta. Si la agenda para esta navegación se está discutiendo y definiendo en un club exclusivo y secreto, entonces estamos cediendo nuestra capacidad de autodeterminación, nuestro derecho a participar en la construcción de nuestro propio futuro. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, informarnos. No aceptar la versión oficial sin cuestionarla. Buscar fuentes alternativas, contrastar información. Hablar de estos temas. Sacarlos a la luz. Cuanta más gente sea consciente de la existencia y la naturaleza de grupos como Bilderberg, más difícil será para ellos operar en la oscuridad total. La presión pública, incluso indirecta, puede tener un efecto. Segundo, exigir transparencia. Nuestros representantes electos, si asisten a estas reuniones, deberían estar obligados a informar a sus ciudadanos sobre los temas discutidos y las posiciones que defendieron. Las organizaciones que envían a sus líderes también deberían ser cuestionadas. ¿Por qué envían a sus CEOs o directores a un foro secreto? ¿Qué esperan obtener? Tercero, fortalecer nuestras propias instituciones democráticas. Cuanto más robusta sea nuestra democracia, cuanto más participativa sea nuestra sociedad civil, cuanto más independiente y crítico sea nuestro periodismo,
menos espacio habrá para que las decisiones importantes se tomen a puerta cerrada. Si sentimos que nuestras voces no son escuchadas en los canales oficiales, es natural que surja la sospecha de que se están escuchando en otros lugares menos visibles. La historia de Bilderberg es, en muchos sentidos, la historia de una tensión inherente en nuestras sociedades, la tensión entre la élite y el pueblo, entre el poder concentrado y el deseo de democracia, entre el secreto y la transparencia. No es una lucha nueva, pero en el siglo XXI, con los desafíos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, es una lucha más crucial que nunca. Piénsalo, si realmente fuera una simple charla informal sin importancia, ¿se molestarían en mantenerla tan hermética? ¿Se arriesgarían a generar tanta especulación y desconfianza? La propia necesidad de secreto es, paradójicamente, lo que más alimenta la idea de que allí ocurre algo trascendental. Si solo estuvieran hablando del clima o del último bestseller, podrían hacerlo en una conferencia universitaria abierta al público. El hecho de que elijan la exclusividad y la opacidad sugiere que los temas tratados, o las conclusiones alcanzadas, no son para consumo público. O, al menos, no todavía. Quizás hasta que ya estén cocinadas y listas para ser servidas como la única solución posible. La próxima década no tiene por qué ser definida por una agenda oculta. Puede ser definida por la voluntad colectiva, por la innovación abierta, por la colaboración transparente. Pero para que eso ocurra, debemos estar dispuestos a hacer preguntas difíciles, a desafiar las narrativas oficiales y a mirar con atención detrás de las cortinas. El Club Bilderberg no es el único actor en este gran teatro del poder global, por supuesto. Hay otros foros, otros grupos, otras redes de influencia. Pero Bilderberg, por su historia, por la altísima concentración de poder de sus asistentes y por su legendario secretismo, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo de cómo una pequeña fracción de la humanidad puede tener una influencia desproporcionada sobre el destino del resto. Entonces, cuando veas que se anuncia la próxima reunión de Bilderberg, cuando leas la escueta lista de temas y la aún más escueta lista de algunos asistentes, porque nunca se revela completa, no lo descartes como una simple lista de invitados o una reunión de viejos amigos. Piensa en ello como una ventana, aunque sea muy opaca, a la sala de máquinas del poder global. Y pregúntate, ¿la agenda que se está discutiendo allí, en ese hotel de lujo, aislado del mundo, es una agenda que te incluye? ¿Es una agenda que busca tu bienestar, el de tu familia, el de tu comunidad? ¿O es una agenda que, aunque quizás no sea malévolamente oculta, si está diseñada para perpetuar un sistema en el que unos pocos deciden por muchos? La respuesta a esa pregunta podría muy bien determinar cómo será la próxima década. Y la década siguiente. Y la siguiente. Porque las ideas, una vez sembradas en las mentes adecuadas, en los círculos de poder adecuados, tienen una forma de echar raíces y crecer hasta convertirse en la realidad que todos habitamos. La gran pregunta es si permitiremos que esas semillas se siembren en la oscuridad, o si exigiremos que se planten a la luz del día, donde todos podamos ver que está creciendo y decidir si queremos cosechar sus frutos. El velo sobre Bilderberg se ha rasgado un poco hoy, pero depende de cada uno de nosotros seguir tirando de él hasta que la transparencia ilumine lo que realmente sucede cuando los poderosos se reúnen lejos de nuestra vista. Tu curiosidad inicial era acertada, hay mucho más en juego de lo que parece. Y entenderlo es el primer paso para reclamar nuestro derecho a un futuro que no esté prescrito en reuniones secretas. Y así llegamos al final de este análisis profundo sobre el Club Bilderberg. Espero que esta información te haya resultado tan reveladora como a mí me apasiona investigarla. Si este viaje a las entrañas del poder ha encendido tu curiosidad, si te ha hecho reflexionar y quieres seguir descubriendo las claves ocultas que realmente mueven los hilos del mundo, por favor, demuéstranos tu apoyo de una forma muy sencilla, dale un buen me gusta a este video. Es la señal que necesitamos para saber que este contenido te aporta valor. Y, por supuesto, si no quieres perderte nuestros próximos análisis, nuestras futuras inmersiones en temas que otros prefieren no tocar, asegúrate de suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones. Así serás el primero en enterarte cuando haya nuevo material listo para desafiar tu perspectiva. Hay mucho más por investigar y muchos más velos por descorrer. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.